todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues en Repobop nos trae pues a Mary's Blood con I'm Dead. Y bueno, pues dice lo siguiente, que tenemos a Ice, que ya me he enterado que se pronuncia Ice en inglés, Sí, a la voz, batería, Mari, bajo, Río, guitarra, Saki. Dice que Saki graba las dos partes y el guitarrista invitado Yoshiro tocaría una de ellas en directo, ¿vale? Pero lo que vamos a ver aquí es la versión, digamos, grabada de estudio. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, vaya comienzo, ¿no? Pues, a ver, empieza como thrash metal y luego ya deriva en un metal más clásico, pero el comienzo era brutalísimo. La gracia del tema es que esto pertenece al álbum Countdown to Evolution 2014, que es el debut de Mary's Blood bajo un sello importante, ¿no? De Nippon Columbia. Y por lo visto fue un punto de inflexión, ¿no? En el grupo. Es, durillo, ¿eh? Porque, bueno, hay una mezcla de estilos, porque empieza como thrash metal, pero veo también cosas de clásico, de heavy clásico, veo cosas de progresivo y veo cosas incluso de power metal, incluso de gótico. Es decir, aquí hay un poquito de todo. vamos, Mari está con la batería, que yo creo que es la canción más rápida que la hemos escuchado. Total. Está con el doble bombo y con las baquetas ahí a full. A full, a full, a full. Madre mía. Y Saki con las dos pistas, tela, ¿eh? Se está quedando a gusto. Totalmente, totalmente. Me parece un trabajo excepcional, tanto de la batería como de las guitarras. Y la voz de Ice es todo lo que se podía pedir en esta canción, ¿no? Es decir, impresionante como qué dominio. Sí. Ah, así que me parece impresionante, me parece totalmente impresionante. Eh, bueno, más cosas que decir. A ver, si vamos parte a parte, Saki, ya sabemos que una virtuosa a la guitarra, tiene control absoluto de la guitarra aquí, ¿eh? Sí, sí, en esta no falla ninguna, como Ya. el otro. Joder, por una vez que digo algo. No, a ver, sí, voy a decir algo que a lo mejor parece impopular. Me gusta más la Saki
de guitarristas en bandas que la Saki en solitario, ¿vale? Con la guitarra. Creo, porque creo que no ha encontrado su identidad todavía como solista. Pero bueno, no, no quiere decir que, es decir, su calidad como guitarrista no ha mermado. Es decir, simplemente que, Bueno, ese fue un día malo y ya está. no me refiero a eso. Me refiero a el estilo de canciones que está haciendo en solitario, que me gusta más cuando está en grupos, en cuanto Sí, bueno, a composición de música, guitarra. sí. En cuanto a composición de guitarra, que es su instrumento, me gusta más cuando está en grupos, en Mary's Blood o cuando está en Nemófila, que en solitario. De momento, de momento. A ver, también me gusta más Freddie Mercury cuando está en Queen que cuando está en solitario, también te lo digo. Es decir, a ver, y eso no quiere decir que Freddie Mercury deje de ser Freddie Mercury. No, no, Pues claro. me refiero a eso, ¿vale? Cuestión de gustos personales. Ahora, analizando, ¿no? Lo que te decía, empieza con esos riffs thrash metal, em, muy agresivo, muy veloces. La guitarra ya en plan cuando empieza a desplegar punteos y demás es muy neoclásico, es muy... Bueno, su estilo muchas veces es como un híbrido entre a veces Ingui, a veces Marty Freeman, ¿no? Es decir, como bebe, pueden ser influencias de ella, ¿no? Pero siempre ella es muy, muy limpia tocando, es muy precisa, muy expresiva. Aquí es tremenda, ¿no? Em, bueno, tú has comentado cosas de la batería, ¿verdad? De Joder, es que Mari. la batería de Mari me está volando la cabeza desde que ha empezado. Además es que me he centrado en ella, y lo que pasa es que, claro, luego está el bajo y Saki ahí con las dos pistas de guitarra y ahí con la voz que está cantando increíble, pero es que la batería me está dejando alucinadísimo. Bueno, el bajo de Río también, ¿eh? Muy, muy Sí, sí. bien. Además, me gusta porque lo que hace es, ha creado una especie de contramelodía em, que refuerza ahí la tensión que me gusta, ¿no? Y un sonido con un ataque muy marcado, dándole mucho cuerpo a los graves, me gusta mucho, me gusta mucho. Bueno, pues muy bien. Bueno, la letra va de un trasfondo psicológico y existencial, ¿no? Es, es una lucha interior, puede ser lucha interior y después un renacimiento, es buscar la identidad. ¿Vale? Así que es como una especie de catarsis emocional. Así que, bueno, va Ujú. sobre eso. Bueno, pues vamos a retomar.
Telita. Bueno, Me ha pues dejado muerto. fantástico, fantástico. Repobob, gracias por recomendarnos esto y patrocinarlo para que la podamos reaccionar. Genial. Amigos, yo creo que si os ha flipado como nosotros, se merece un me gusta. Así que suscribiros Estamos aquí también. sin palabras. La campanita para avisaros de las reacciones, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.